Universidad Alfa y Omega, Estadística 2, dirigido por el docente arquitecto Franklin Cordero Alvarado. Los alumnos de este equipo número 1 es Saúl Juárez Hernández, Reina María Soberano López, Cristel Zurita Pereira y su servidora Karina Guadalupe de la Cruz Cruz. Somos de la licenciatura en Gestión Ambiental del cuarto semestre, sábados vespertino. El tema que verás en este video trata de la descripción de datos por medio de gráficas, en los cuales verás estos siguientes subtemas. 1.1. Variables y datos. 1.2. Tipos de variables. 1.3. Gráficas de datos categóricos. 1.4. Gráficas para datos cuantitativos. 1.5. Histograma de frecuencia relativa. Variables y datos. Para empezar, tenemos que saber qué es una variable. La definición de variable es una característica que cambia o varía con el tiempo y o para diferentes personas u objetos bajo consideración. Por ejemplo, la temperatura corporal es una variable que cambia con el tiempo en una sola persona. También varía de persona a otra. Por ejemplo, el origen étnico, el ingreso, la estatura, edad y número de hijos son todas aquellas variables, es decir, características que varían según la persona seleccionada. Cuando una variable se mide en realidad en un conjunto de unidades experimentales, resulta un conjunto de mediciones o de datos. Una unidad experimental es el individuo u objeto en el que se mide una variable. Resulta una sola medición o datos cuando una variable se mide en realidad es una unidad experimental. Si se genera una medición para toda unidad experimental en toda colección, el conjunto de datos resultante constituye la población de interés. Cualquier conjunto más pequeño de mediciones es una muestra. Pero ¿cuál es la definición de una población? Una población es el conjunto de mediciones de interés para el investigador. Una muestra es un subconjunto de mediciones seleccionado de la población de interés. Variables. Una variable es una característica que cambia o varía con el tiempo y o para diferentes personas u objetos bajo consideración. Las variables se dividen en cualitativa o cuantitativa. Bien, vamos a hablar primero de la variable cualitativa. La variable cualitativa se refiere a características o cualidades que no pueden ser medidas con números. Al igual, esta variable cualitativa se divide en dos, en nominal u ordinal. La nominal dice que no admite un orden, por ejemplo, el color preferido o estado civil. Y la ordinal dice que en esta sí existe un orden, por ejemplo, en unas notas de examen. Bien, ahora la variable cuantitativa. La variable cuantitativa se expresa mediante un número. Se pueden realizar operaciones con ella. De igual manera, esta variable se divide en discreta y continua. La discreta dice que toma un número finito de valores, por ejemplo, edad, número de hermanos. La variable cuantitativa continua dice que toma un número infinito de valores, por ejemplo, el tiempo que gasta en recorrer 400 metros planos una persona o el peso de un balón. Estas serían las variables. Bien, ahora sobre los datos univariados, datos bivariados y datos multivariados. Los datos univariados dice que son cuando se mide una sola variable en una sola unidad experimental, un tipo de datos. Por ejemplo, el tiempo de viaje. El tiempo de viaje se mide en minutos. La variable ahí es tiempo de viaje. Otro ejemplo sería peso de cachorros. La variable ahí sería el peso de los cachorros. Ahora lo que es una variable bivariado.
Dice que estas se miden dos variables en una sola unidad experimental. Por ejemplo, ventas y temperatura. Las dos variables aquí son ventas de helados y temperatura. Y por último, lo que es son los datos multivariados, dice cuando se miden más de dos variables. Por ejemplo, con el mismo ejemplo de venta, temperatura y peso, las variables serían venta de helados, temperatura y peso de los helados. A continuación les voy a hablar sobre la gráfica de puntos. La gráfica de puntos dice que son una representación gráfica de los datos donde se señala cada uno de ellos mediante puntos localizados a lo largo de una recta numérica. Bien, ¿qué nos muestra la gráfica de puntos? Una gráfica de puntos, al igual que un histograma, muestra la acumulación o tendencia, la variabilidad o dispersión y la forma y la distribución. Una gráfica de puntos es adecuada para representar datos cuantitativos o numéricos. Dice que se usan principalmente para comparar grupos de datos o distribuciones. La principal ventaja de una gráfica de puntos es que muestra la distribución de los datos conservando el valor individual de cada uno de ellos. ¿Cómo se distribuye la gráfica de puntos? El eje X se divide en una escala de acuerdo a los valores de los datos. Y cada dato se localiza a lo largo de la recta y se representa con un punto. Bien, ahora les voy a hablar sobre la gráfica de pasteles. La gráfica de pasteles nos dice que es un diagrama de pastel o un círculo dividido en partes, donde el área de cada parte es proporcional al número de datos de cada categoría. Dice que las gráficas de pastel no deben usarse para mostrar relaciones entre categorías. Es más fácil realizar comparaciones con gráfica de barras, y también dice que tampoco deben usarse para mostrar más de 5 categorías. ¿Para qué tipo de variable se utiliza? La gráfica de pastel se utiliza para representar variables cualitativas o categóricas, de preferencia nominales. ¿Para qué se usa? Se utiliza para mostrar la proporción que le corresponde a cada categoría. También tenemos recomendaciones. Dice que hay que usarlas únicamente para mostrar los datos que representan una parte importante del todo. Nunca use la gráfica de pastel en 3 dimensiones. Distorsionan y falsean la información. También nos dice que hay que evitar realizar comparaciones entre 2 o más gráficas de pastel. Y por último, como una regla general, las gráficas de pastel deben mostrar tanto el porcentaje o proporción como el número de elementos en cada categoría. Lo más importante es mostrar el porcentaje o proporción que le corresponde a cada categoría y no el orden. Son más adecuadas para representar variables nominales en lugar de ordinales. Bueno, esa sería la gráfica de pasteles. Bien, ahora les voy a hablar sobre la gráfica de barras. Las gráficas de barras dice que son una representación visual de los datos utilizados, rectángulos, horizontales o verticales, cuyas longitudes son proporcionales a la cantidad que representan. La gráfica de barras se deben utilizar para datos cualitativos o categóricos. Dice que también se pueden utilizar para describir variables cuantitativas discretas que toman pocos valores. La gráfica de barras muestra la comparación entre diferentes categorías. La gráfica de líneas.
Las gráficas de líneas son una representación visual que muestran la frecuencia o los valores de una sola variable de la misma manera que lo hace una gráfica de barras. Las gráficas de líneas son adecuadas para representar datos cuantitativos y se pueden usar también para datos cualitativos ordinales. Las gráficas de líneas muestran el cambio del valor de los datos a través de sus valores ordenados con respecto a un criterio. Debido a lo anterior, no tiene sentido usarlas para variables nominales. ¿Cómo se construyen estas gráficas de línea? Una forma simple de construir una gráfica de línea simple que muestre frecuencias es partiendo de una gráfica de barras, donde un punto se coloca en la parte superior del centro de cada barra, luego todas las barras se borran y los puntos se conectan con una línea. Bueno, yo les voy a explicar lo que es el tema de gráfica de tallo y hoja. Otra forma sencilla de exhibir la distribución de un conjunto de datos cuantitativos es la gráfica de tallo y hoja. Esta gráfica representa una exhibición gráfica de los datos usando los valores numéricos reales de cada punto de datos. ¿Cómo podemos construir una gráfica de tallo y hoja? Esta se divide en 5 sencillos pasos. La primera es que cada segmento se debe dividir en 2 partes, la de tallo y la de las hojas. Después tenemos que poner en lista los tallos en una columna, con una línea vertical a su derecha. Después, ya que se tiene la clave, la codificación de tallo y hoja para que así el lector pueda recrear las mediciones reales si es necesario. Esto quiere decir que el diagrama de tallo y hoja permite obtener simultáneamente una distribución de frecuencias de la variable y su representación gráfica. Y para construirlo basta con que separemos cada dato en el último dígito de la derecha, que constituye lo que es la parte de la hoja, del bloque de cifras restantes que formará el tallo. Histogramas de frecuencia relativa. Un histograma de frecuencia relativa es semejante a una gráfica de barras, pero esta se usa para graficar cantidades en lugares de datos cualitativos. Pero para los datos cuantitativos es una gráfica de barras en la que la altura de la barra muestra con qué frecuencia las mediciones caen en una clase o subintervalo particular. Las clases o los subintervalos se deben gratificar a lo largo del eje horizontal y el número de clases debe de ser de 5 a 12 porque mientras más datos haya, más clases se requieren. Los histogramas no se pueden elaborar como atributos sino como variables. Esto quiere decir que variables medibles tales como lo que son el peso, la temperatura, el tiempo, entre otros. En el eje vertical se representan las frecuencias y en el eje horizontal deben de ir representadas los valores de las variables. Normalmente se debe de señalar la marca de clase, es decir, la mitad del intervalo. ¿Cómo podemos construir un histograma de frecuencia relativa? Como antes mencionado, primero se debe de escoger el número de clases, que debe de ser por lo general entre 5 y 12. Después se debe de calcular el ancho aproximado de la clase, para dividir los valores entre el máximo y mínimo entre los números de clases. Luego se debe de redondear el número de clase hasta un número cómodo. Como paso número 6 se debe de realizar la tabla de estadísticas. Esta debe de incluir las clases, las frecuencias y sus frecuencias relativas. Como último paso se debe de construir el histograma con una gráfica de barras, graficando intervalos y así la clase en el eje horizontal y frecuencias relativas como las alturas de las barras. Y para finalizar mi tema, el histograma de frecuencia relativa se puede utilizar para describir la distribución de un conjunto de datos en términos de su ubicación y forma y también para saber si hay resultados atípicos como lo hemos hecho con anteriores gráficas.